Vamos ahora a ver cómo es el procesador, qué es lo que ha pasado con la capacidad de procesamiento de las computadoras. ¿Cómo han evolucionado los procesadores? Los primeros procesadores eran lo que llamamos procesador escalar. ¿Qué significa procesador escalar? Que las operaciones se iban haciendo de una a la vez. Entonces, básicamente iban a buscar la información, la instrucción a la memoria, la traían, la decodificaban, la ejecutaban, guardaban todos los datos que hubiera que guardar en la memoria, reescribían lo que hubiera que reescribir y iban a buscar una nueva instrucción a la memoria. Una vez que terminaban, iban a buscar una nueva instrucción, la decodificaban, la ejecutaban, hacían los cambios en la memoria, escribían lo que tenían que escribir y nuevamente seguía este proceso. Fíjense, esto en la escala de tiempo me decía, primero ejecuto esta instrucción, voy a buscar y ejecuto esta instrucción, después voy a buscar y ejecuto otra instrucción. En determinado momento los procesadores escalares empezaron a chocarse con ciertas limitaciones de tipo físico. Mucha más velocidad no se podía lograr, o sea, las velocidades que en un principio de la evolución de las computadoras se pudieron lograr empezaron a achicarse. ¿Por qué? En primer lugar, porque ir mucho más rápido significaba generar más energía y en determinado tamaño no se podía disipar tanta cantidad de energía, sobre todo porque la energía que yo necesito para ejecutar esto se transforma, como es energía eléctrica, se transforma en calor. Y todos los cuerpos son capaces de absorber determinada cantidad de calor o de irradiar determinada cantidad de calor. Cuando generan más cantidad de calor que la que puedo irradiar, corre el riesgo de fundirse. Entonces, básicamente empezaron a aparecer ese tipo de limitaciones con la velocidad, y el otro tipo de limitación fue que tampoco era posible meter tanta cantidad de elementos adentro de un determinado elemento integrado sin aumentar considerablemente su volumen. Entonces, la primera solución que apareció fue utilizar los procesadores escalares con tecnología pipeline. La tecnología escalar pipeline era básicamente utilizar cañerías. Entonces dijeron, ¿qué es lo que pasa si para cada uno de estos procesos ponemos un caño distinto? Entonces, ¿cuál era el principio? Yo tengo la memoria, tengo el procesador, entonces pongo un caño, digámoslo de esta manera, para poner esta instrucción. Una vez que yo traigo esa instrucción, esta es la memoria y este es el procesador. Una vez que yo puedo llevar esta instrucción acá, pongamos un segundo caño para llevar esta otra. Entonces, una vez que inmediatamente después que yo llevé esta instrucción, traigo la instrucción siguiente. Entonces, mientras estoy decodificando la anterior, estoy ahora trayendo, mientras empiezo a ejecutar la primera instrucción, decodifico la segunda y voy trayendo la tercera. Entonces llego, la decodifico, la ejecuto, entonces se van entrando y lo va haciendo mucho más rápido. Mientras estoy empezando a actualizar la memoria de la primera, empiezo a traer, fíjense que esto funciona como una cañería. ¿Vieron las cañerías en las plantas, que son varios caños a la vez? Bueno, cada uno llevando una parte. Bueno, esto funciona exactamente lo mismo. Van llevando en distintos tipos de datos que
se van procesando dentro del procesador. Entonces, fíjense, en el mismo tiempo que yo antes ejecutaba 3 órdenes, ahora soy capaz de ejecutar 5. Entonces, logré acelerar el funcionamiento de este sin cambiar nada, solamente agregándole más vías de comunicación entre la memoria y el procesador, o sea, utilizando vías paralelas de transporte de instrucciones. Esto es por lo cual se le llama pipeline, que es cañería. ¿Qué pasó después de esto? Como esto obviamente tenía un límite, se le empezó a ocurrir, bueno, no puedo aumentar más que esto. Entonces alguien dijo, bueno, dupliquemos las capacidades del procesador y pongamos un segundo procesador. De manera que yo pueda traer 2 a la vez. Sigo utilizando esto y le pongo 2 procesadores. Tengo el procesador 1 y el procesador 2. Entonces tengo un procesador ahora de 2 núcleos. Entonces puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque puedo procesar 2 a la vez. Entonces puedo traer 2 a la vez, puedo decodificar 2 a la vez, puedo ejecutar 2 a la vez. Y entonces llegamos a lo que es el procesador superescalar, en el cual empiezan a aparecer los famosos 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, 7 núcleos, y al nuevo que fabricó Intel, que tiene pocos días, que es el famoso procesador de 16 núcleos, donde ya dice, bueno, hasta acá llegamos, dijo Intel, ¿no? Íbamos por 8, nos peleábamos entre 8 y 9, listo, ahora le ponemos 16 núcleos, se acabó la pelea, gano yo. Ese procesador, básicamente, imagínense que tiene 16 estructuras pipeline y tiene 16 núcleos. Entonces, obviamente, fíjense que solamente poniendo 2 núcleos multiplica por 2, yo le pongo por 16, estoy multiplicando por 16 la capacidad original de ese procesador. Y por último, está el procesador vectorial, donde yo puedo ejecutar todo a la vez. El procesador vectorial, que es el tipo de procesamiento que utilizan las supercomputadoras y algunas placas procesadoras de video, en particular las placas NVIDIA tienen esa capacidad, pueden procesar todo a la vez. Está establecido esta forma de manera que se haga un procesamiento paralelo de todas esas órdenes a la vez. Y eso es lo que llamamos procesamiento vectorial, que sería la última tecnología. Esto es básicamente cómo evolucionan, y fíjense que acá muchos dicen que se genera la ruptura, ¿no?, con la primera generación de computadoras que empezó en los años 80 con la IBM PC, porque ya prácticamente los procesadores vectoriales rompen la barrera de, está bien, tengo una computadora chica, que decían antes, tengo una sola computadora, pero en realidad con esto tengo varias computadoras en uno solo. Entonces se rompe esa idea original de una computadora, ahora es una sola computadora, aunque sea una sola carcasa, tengo una multiplicidad de computadoras. Por eso algunos autores están señalando el procesamiento vectorial como la aparición de una nueva etapa en la evolución de las computadoras. Bien, ¿y cómo es por adentro un procesador? Vamos a volver al procesador escalar. Después, si tengo 2 o tengo 3, empiezo a multiplicar por 2 o por 3 esta estructura. Básicamente, el procesador tiene las 3 vías de comunicación: la vía de datos, la vía de dirección y las vías de control, que dependen de una unidad de control que está adentro del procesador. Pensémoslo por simpleza, o sea, está dibujado por simpleza, no porque responda hacia la realidad, sino para hacer una división espacial más coherente. Que yo tengo una puerta con la cual el procesador ingresa datos o instrucciones y saca datos. Esto básicamente es un registro.
momentáneamente almacena la información que entra o sale del procesador. Y básicamente es el registro de data, de memoria, o sea, Memory Data Register. Después tenemos el registro de instrucción, o sea, si lo que ingresa por acá es una orden, es una instrucción, el registro de instrucción es una pequeña memoria de donde la unidad de control decodifica la orden que tiene que ejecutar. O sea, yo pongo acá la instrucción y la unidad de control decodifica qué orden es y comienza su ejecución. Si yo lo que tuviera en lugar de una instrucción es un dato, yo puedo momentáneamente almacenarlo en el registro de propósito general. General Purpose Register, Instruction Register. Este básicamente sirve para que el dato quede momentáneamente almacenado ahí. Entonces, todo lo que entra al procesador como dato, repitamos, entra por el registro de datos de memoria. Si es una instrucción va a parar al registro de instrucción, si es un dato puede ir a parar al registro de propósito general de datos. Podría también, si necesito que ese dato se opere aritmética o lógicamente, ir a lo que es el centro de procesamiento del procesador, que es la unidad de aritmética y lógica. La unidad de aritmética y lógica tiene capacidad de hacer operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Las operaciones lógicas básicamente tienen que ver con la comparación, detectar si algo es mayor, si algo es menor, si algo es igual. Ese tipo de operaciones puede hacerse, de detectar intersección o unión lógica de palabras. Y esto básicamente sintetiza toda la capacidad de realizar operaciones de datos. A su vez, yo tengo que llevar control de qué programa estoy ejecutando y en qué lugar de la memoria está la orden que yo estoy ejecutando. Y para eso está el contador de programa, que ya no almacena un dato, sino almacena una dirección. O sea, el contador de programa está almacenando la dirección de la instrucción que yo estoy ejecutando. Y después tengo una serie de registros índices que sirven para almacenar direcciones, que las puedo operar aritmética o lógicamente mediante la ALU, pero básicamente yo tengo dos registros: el contador de programa, que me dice dónde está la instrucción que yo estoy ejecutando, y una serie de registros índices que almacenan distintas direcciones de memoria. Toda esta información de direcciones sale al bus de direcciones a través del registro de direcciones de memoria, Memory Address Register. Contador de programa, Program Counter, y registro de índice, el Index Register, que son la parte del procesador que básicamente tiene que ver con direcciones. Y por último, el procesador lo que tiene es la unidad de control. La unidad de control básicamente lo que tiene ahí adentro es el BIOS y la unidad de ejecución que permite sincronizar todas las operaciones que va a hacer la computadora, activando las distintas señales del bus de control para sincronizar la operación de envío y recepción de datos. Entonces, esto es básicamente la composición de un procesador de tipo escalar. Si yo tuviera un procesador tipo pipeline, ¿qué es lo que tendría que tener? Lo que tendría que tener serían distintos canales para que vayan entrando este dato, vayan acumulándose los registros de instrucciones y pudiera ir cargándose y acumulándose 4 registros de datos de entrada, 4 registros de instrucción, más registros de propósito general, y que la unidad de control sea capaz de ir conmutando de un registro de instrucción a otro. Eso es cómo funcionaría un procesador de tipo escalar. Y los superescalar lo que hacen es tener 2 unidades o más de esta unidad de procesamiento escalar.